¿Qué tal? Vamos a trabajar con el siguiente problema para encontrar la magnitud y la dirección de un vector resultante, en este caso de una fuerza resultante. Como tú aprecias, dice tres fuerzas se ejercen como muestra la figura. Entonces ahí tienes, suponemos que un objeto está aquí en medio y está siendo estirado o alado, en este caso estirado sería, por una fuerza A de 50 newtons, una B, fuerza B de 100, ¿sí? Otra C de 80 newtons, y ahí se marcan las direcciones. Como tú observas, ¿sí? Ahí tenemos ese ángulo de 60, 70 y este serían 180, pero como tú puedes observar, pues no lo estoy marcando porque va pues en la dirección directamente del oeste. Entonces, bueno, ¿cuál es la pregunta? La pregunta sería: encuentra la magnitud y la dirección de la fuerza resultante, es decir, de todas estas tres fuerzas, ¿sí? Nos va a quedar un solo valor o va a resultar un solo valor, ¿sí? Y una sola dirección. Entonces, para lograr eso vamos a descomponer, es decir, eso quiere decir que todo va a pasar a X y a Y. Por ejemplo, el vector C ya se encuentra en Y, entonces ese pues ya se va a quedar ahí. Sin embargo, estos, la fuerza A y la fuerza B, vamos a sacar sus componentes. Entonces, para hacer eso, recuerda, los ángulos se miden siempre desde donde sale el sol, ¿sí? Entonces vamos a encontrar la magnitud y dirección de la fuerza resultante. Para ello, entonces, C, aquí lo tienes. Obviamente va a ser negativo. No lo marqué aquí todavía. Tengo una componente Y que llamo AY, una componente X AX. Después, regresa a la figura para que la puedas observar. Tengo parte de esta fuerza se va a ir para X y parte se va a ir para Y. Por ello se llama de la forma que tú observas. ¿Correcto? Entonces ahí acabamos de descomponer todas nuestras fuerzas, todos nuestros vectores. Entonces todo esto, de los 1, 2, 3, 4, 5 que observas vectores, nos va a quedar uno solo, ya sea una dirección. Cuando realizas eso, se termina el problema. Entonces calculemos las componentes. El ángulo siempre desde donde sale el sol, el coseno siempre para la X, por eso lo medimos desde donde sale el sol, y tú puedes comprobar esos resultados que estás observando, de acuerdo, en tu calculadora. Después de aquí lo que vamos a hacer es una pequeña tablita. Voy a correrme para este lado. Hacemos una tablita. Sí, una tablita, correcto. Y entonces vamos a poner X y Y y nos vamos a traer los valores pues que correspondan a X o a Y. Por ejemplo, pues X tú sabes que viene siendo el este o bien el oeste. Entonces aquí sí le coloco el signo. Ahí están los menos 80 newtons en X, ¿sí? Y cada uno de los valores X o Y lo coloque, no importa que uno tenga 3 valores y otro 2. De aquí lo que voy a hacer es mi suma en álgebra. Menos 80 más 43.3 más 93.77. Y eso me da algo que voy a llamar suma de fuerzas X. Ahí lo tengo. Y con Y hago exactamente lo mismo y el resultado le voy a llamar suma de fuerzas en Y. Si hubieran sido velocidades, pues sería suma de velocidades en X y suma de velocidades en Y, o de vector en X y vector en Y. Entonces, ¿esto qué significa? El signo únicamente lo voy a utilizar para poderlo colocar yo estas dos fuerzas en el plano cartesiano. Ahí tienes el significado, ¿sí? En X positiva viene hacia el este y Y negativa viene hacia el sur. Ya ahí lo tienes. El signo nada más me sirve entonces para ubicarlos en el plano cartesiano. Entonces de aquí voy a aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Sale? Aplico el teorema de Pitágoras y como lo hiciste en el video anterior, vectores 3, ahí lo puedes tú colocar. Ya eso le voy a llamar con Pitágoras la fuerza resultante. Equivale el teorema de Pitágoras a lo que tú estás viendo. Esa va a ser la magnitud de mi fuerza resultante. Entonces aplícalo en tu cálculo. Ya no te coloqué yo toda la forma. Hay varias maneras de hacerlo. Si lo haces bien te debe de dar 57.81 newtons. Voy a cambiar rápidamente de hoja. Y entonces, ¿sí? Ya tienes la magnitud. Ahora vamos a la dirección. ¿Hacia qué dirección se va a ir? Y entonces aplico la tangente inversa de la suma de fuerzas X entre la suma de fuerzas Y. ¿Sí? Entonces recuerda que el signo no importa, es valor absoluto, es decir, el signo no va a importar. Y entre X. En la suma lo aplico y me debe de dar lo que estás tú observando. Finalmente voy a colocar yo aquí que mi fuerza resultante va a ser igual a 57.81 newtons, y tengo tres formas de darlo. Ya sea 9.16 grados, ¿en dónde? Pues en el cuarto cuadrante, mira.
en el cuarto cuadrante, o bien medido desde donde sale el sol, 350.84 grados, o bien 9.16 grados al sur del este. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima.